Fernanda Biffy era la madre de Stefano Casiraghi, quien fue marido de Carolina de Mónaco. Ha partido a los 99 años en Lesicogne, la villa de la familia en Fino Bornasco, en Como, Italia. Así sus exequias tuvieron lugar en la localidad de apenas 9.000 habitantes, en la provincia italiana de Lombardía. Asistieron sus nietos, Andrea, Carlota y Pier Casiraghi, así como la que fuese su nuera favorita, Carolina de Mónaco, con la que Fernanda Biffy tenía una estrecha relación en vida hasta el día que pereció. Biffy, que hubiese cumplido 100 años en el próximo mes de julio del 2025, ya descansa en el panteón familiar junto a su marido Giancarlo Casiraghi, a su hijo Daniele, perecido en 2016, y su nuera Laura. Además, cerca de allí, del panteón, se encuentra la lápida en recuerdo de su hijo Stefano Casiraghi, quien pereció trágicamente en un incidente náutico el 3 de octubre de 1990, y que sus restos yacen en el Principado de Mónaco. La historia de Fernanda Biffy comienza en Milán a comienzos del siglo pasado. Pertenecía a una importante saga de empresarios italianos y tenía una mención de honor como emprendedora italiana del Principado de Mónaco. Hasta hace un par de años, Fernanda leía cuentos cada Navidad en su casa a los niños de la zona, colaborando con una ONG de la ciudad. Y su vida siempre estuvo llena de momentos felices, así también como amargas tragedias. Sin duda, el golpe más fuerte fue la partida en un incidente acuático de su querido hijo Stefano, cuando solamente tenía 30 años, en un lugar del mar llamado San Jean Cap Ferrat, que queda entre Cannes, Montecarlo y Niza, mientras defendía el título de campeón mundial de offshore, clase 1, al mundo. La lancha se llamaba el Pinot Pinot. Casiraghi se topaba en ese entonces con una ola de frente a unos 150 kilómetros por hora. Llevaba poco más de 7 años de matrimonios y tenía 30, es decir, se había casado no más ni menos a los 23 años con la princesa Carolina de Mónaco, que en aquel momento se encontraba a 700 kilómetros de compras en París con una amiga, Inés de Fresach. Desde entonces, en las pocas entrevistas que dio doña Fernanda, madre de Stefano, siempre dijo que su hijo amaba a Andrea Casiraghi y por ende, su nieto fue quien más sufrió la pérdida de su progenitor. Aquel dolor sería tan magno para los Casiraghi. Biffy, que 8 años después perecía su marido, don Giancarlo, padre de Stefano y abuelo de Andrea, Pier y Carlota, y suegro de Carolina. A sus exequias asistió la princesa Carolina junto a su padre Rainiero de Mónaco y su hijo Andrea Casiraghi, que fue quien llevó del brazo a su abuela, a doña Fernanda Biffy. La llamaba cariñosamente Pinuccia. En 2016 recibió otro duro golpe. Daniele, de 62 años, se iba de este mundo, quien también había perdido a su mujer, Laura Sabatini, de una larga enfermedad. Eso era en 2009. Y la hija de Daniele
Marcia Casiraghi se casaba en 2003 en la iglesia de Monte Carmelo, en Appiano Gentile, en la provincia de Como, y a su boda asistían Carolina de Mónaco, Andrea Casiraghi y su mujer Tatiana Santo Domingo. Su otra hija, Fernanda Casiraghi, vive en Mónaco y es fundadora de Silea, una firma de lujo, y está muy unida a sus primos. Y en 2017, por ejemplo, estuvo en Mallorca acompañando a Pierre Casiraghi en la Copa del Rey de Vela. El otro hijo de Fernanda es Marco, padrino de bautizo de su sobrino Andrea. Reside en Mónaco también y es ingeniero y está al frente de los negocios familiares como director ejecutivo. Entre otras cosas, se encargó de la construcción del Club Náutico de Mónaco, diseñado por Norman Foster. Y Rosalba y Marco son los únicos sobrevivientes de la familia Casiraghi Biffi. Por ejemplo, Rosalba es la única que vive en Italia y está casada con Massimo Bianchi. Es economista y ha trabajado para diferentes entidades bancarias. Y afirmó en una entrevista que su madre tuvo grandes alegrías y grandes tristezas, pero una mujer que creció en tiempos de guerra, capaz de afrontar la vida con valentía a pesar de sus espinas. Dejó ejemplos y momentos recordables. Pero además de su vida tranquila en el norte de Italia, doña Fernanda visitaba con frecuencia Mónaco para poder estar junto a sus nietos, y ellos hacían lo propio visitando a su querida abuela en su hogar italiano, donde Fernanda ejercía siempre de perfecta anfitriona. Para que también pudiera disfrutar de la presencia de sus bisnietos, Biffi mantenía una gran relación con la que fuese su nuera, Carolina de Mónaco, e incluso dicen que la princesa la llamaba mamá de manera cariñosa. Su cercanía con la familia monegasca era tal que incluso fue invitada a la boda de Alberto y Charlene de Mónaco. Y por supuesto, no faltó a los enlaces de sus nietos, Andrea, Pierre y Carlota Casiraghi. Así que literal, la familia monegasca y Carolina de Mónaco, de manera especial, están de luto en diciembre del 2024. Doña Fernanda, que desde el año 2022 más o menos, no se le veía en público, pues prefería su vida retirada en Italia. Pero hubo algunas excepciones a esa norma, como cuando acudía a la boda de Pierre Casiraghi y Beatriz Borromeo. Lo que más le gustaba a doña Fernanda era reunirse con sus hijos, nueras y nietos, ya que tenía un gran sentimiento de familia. Y fueron precisamente sus nietos quienes le regalaron un perrito Spitz miniatura llamado Giacchino. Según su hijo Marco, el único que le sobrevive varón, hacía días que no se encontraba bien de salud, y todos los hijos y nietos estaban con ella en su casa cuando pereció. Así que se fue tranquila, se quedó dormida y se apagó. Eso dijo Marco. En 2023, su nieta Fernanda Casiraghi, hija del difunto Daniele Casiraghi, compartía en las redes sociales una fotografía en la que aparecía su primo Pierre Casiraghi con su hijo Francesco de 4 años durante una visita a su abuela, al que habían regalado un perrito de raza. Así que en el ocaso de una vida bien vivida, doña Fernanda en sus últimos meses de salud se deterioró, pero a pesar de ello nunca perdió la dulzura ni la lucidez. Para ella llegar a los 99 años había sido un regalo y se sentía agradecida de haber compartido sus últimos días con las personas que amaba. Así que en el mes de diciembre, con un frío
habitual en la región de Normandía para la fecha. Sin embargo, como esas cosas del destino, la villa estaba bañada por una luz cálida de otoño. No hubo lamentos mientras perecía lentamente, solo un profundo agradecimiento por el tiempo compartido. Sus exequias, en consonancia con la vida discreta que eligió en sus últimos años, fue una ceremonia íntima, donde asistirían sus nietos, nueras, hijos y bisnietos, y algunos amigos cercanos del pueblo. Así que hoy la Villa Ciconia sigue en pie como testigo de una vida que, aunque lejos de las multitudes, dejó un impacto duradero en Carolina de Mónaco y en quienes tuvieron la fortuna de conocerla. Su historia puede ser recordada de cómo la verdadera grandeza reside en la sencillez, en el amor por la familia y en la capacidad de encontrar paz en el ocaso de la vida. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Ubicado en la región de Lombardía, al norte de Italia, Fino Mornasco es un pequeño y pintoresco municipio que parece sacado de un cuadro renacentista, con una extensión que combina historia, naturaleza y también tranquilidad. Es el lugar donde queda la villa de la familia Casiraghi, el lugar ideal que escogió Fernanda para refugiarse y escapar del bullicio y del murmullo. Con pequeñas colinas cubiertas de verdes campos y bosques, y por supuesto casi vacío, como la mayoría de pueblos de Italia donde la natalidad es prácticamente nula. Allá en aquel lugar gozaba doña Fernanda viendo la primavera y el tapiz de flores silvestres que transformaban en cada estación. Los cipreses característicos de la región se alzan como guardianes de las villas históricas que salpican el territorio. Le servían para mirar, para observar el tiempo. Así que en aquel lugar, donde el tiempo parece detenerse, invitando a la contemplación, su proximidad al lago Como, a solo unos kilómetros de distancia, convertían en una opción perfecta y serena para disfrutar de la naturaleza. La familia Casiraghi, más allá del esplendor económico y de su privilegiada posición, está íntimamente ligada a la tragedia. Dio la vuelta al mundo el terrible insuceso en que perecía Stefano, segundo marido de Carolina de Mónaco, y 26 años más tarde, también de manera prematura, perecía su hermano Daniele a los 60 años, víctima de una larga enfermedad. Y precisamente en sus exequias y velatorio, que se celebró en la iglesia de Santo Stefano, muy cerca del lago Como, a las 11 de la mañana. En aquella ceremonia acudía la propia Carolina de Mónaco, acompañada por sus hijos, Andrea Casiraghi y su hermano menor, Pierre. Los Grimaldi querían arropar con su presencia a los 3 hijos del finado, Marisa y Fernanda, y el pequeño Lorenzo. Las hijas definieron a su padre con unas conmovedoras palabras en una carta leída durante la ceremonia. Hasta el momento de su partida, Daniele Casiraghi
había estado viviendo en Villa Cicoña, la residencia oficial de los Casiraghi, en la localidad de Fino Mornasco. Así que para arropar a su madre, Fernanda Biffi, que vio perecer a 2 de sus 4 hijos, y que de hecho solo sobreviven Rosalba Casiraghi, una de las ejecutivas más poderosas de Italia, y Marco Casiraghi, que sigue con los negocios familiares e inmobiliarios de construcción en el Principado de Mónaco. Precisamente Daniele Casiraghi tuvo que vivir otra tragedia en octubre del año 2009, la partida de su mujer Laura Sabatini, que tenía en ese momento 53 años, también víctima de una enfermedad mortal. Por cierto, había sido la madrina de bautismo de Pierre Casiraghi, así que la familia la despidió también en la iglesia parroquial de Santo Stefano, en Fino Mornasco. Y es que de hecho, en un municipio donde hay pocos habitantes, donde la tasa de natalidad es prácticamente nula, como sucede constantemente en los municipios de Italia, la familia Casiraghi siempre había sido muy reservada, y la luctuosa noticia de la partida de Daniele prácticamente trascendió en silencio. Fue solo para los familiares más íntimos. Solo las personas más allegadas a la familia conocían la situación que atravesaban, y que sin duda los dejó absolutamente devastados. A propósito de los hijos del matrimonio de Daniele, hay que decir que Maricia Casiraghi, la hija, contrajo matrimonio en septiembre del 2013 en la iglesia de Monte Carmelo da Piano Gentile, en la provincia de Como. Y su hermana Fernanda es la que mantiene ahora una gran relación con su tía Carolina de Mónaco. No en vano fue ella su madrina en el sacramento de la confirmación. Y a veces va a eventos acompañada de su tía, como el emblemático baile de la Rosa, la cita de alta sociedad internacional por excelencia en Monte Carlo. Desde hace unos 10 años, poco se le veía a doña Fernanda. Solo quería vivir rodeada de sus nietos e hijos, nada más eso pedía, y de su mascota, el perrito que le regalaron estos. Excepto, hizo una excepción cuando acudió a la boda de Pierre, cuando Pierre Casiraghi se casaba con Beatriz de Borromeo en 2015, en una boda casi épica. Allá estaba doña Fernanda, acompañando a su nieto. Eso dijo el hijo sobreviviente, Marco Casiraghi, al igual que afirmaría que su madre era verdaderamente una matriarca, porque sobre ella orbitaba la vida de la familia. Le encantaba reunirse con todos y cada uno durante las fiestas navideñas, rodeada de hijos, nueras y nietos, porque tenía un gran sentimiento de familia. Precisamente, fueron sus nietos y sus bisnietos los que le hicieron un regalo muy especial. ¿Qué le regalaban a aquel perrito Spitz? Había recién surgido al primer plano de la actualidad por una imagen que compartió en Instagram su nieta Fernanda Casiraghi, hija de Daniele Casiraghi, en la que aparecía su primo Pierre Casiraghi, con su hijo Francesco de 4 años, durante una visita a su abuela, al que habían regalado aquel perrito, Joaquino. Así que literal, a doña Fernanda le tocó ver partir a su hijo mayor, Stefano, en el 90, a su querido esposo Giancarlo, a quien había conocido en la década de los 50. Y de hecho, el 8 de septiembre de 1960 nacía el primogénito, precisamente Stefano. Y luego se iría Daniele, quedando solamente Marco y Rosalba, los Casiraghi sobrevivientes. Así que literal, en el corazón de Lombardía, Fino Mornasco y la villa de los Casiraghi permanecerán como un tesoro, muy escondido,
en donde la exuberante naturaleza es tan auténtica como la conexión consigo misma. Sus paisajes llenos de vida y color y su aire impregnado de historia convierten a esta zona en un lugar donde cada rincón cuenta una historia. Y la historia de Fernanda Biffi, de Giancarlo Casiraghi, de Stefano, de Daniel, de Marco y de Rosalba. Y por ahí de un ladito, la historia también de Carolina, de Mónaco. Guarden el recuerdo en el silencio. Aunque hay lugares donde el silencio no es vacío, sino una melodía tranquila que acompaña a quienes hoy en día visitan y visitarán Fino Mornasco. Sabrán que cerca se encuentra la villa de la familia Casiraghi, llena de opulencias y también de muchas tragedias. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, Miss Estrella.